He examinado miles de muestras en mi carrera, pero esta era diferente. Encontré células de mi corazón, glóbulos blancos y lo más increíble, vi que las células todavía estaban latiendo. ¿Qué implica ver una reliquia y notar que no es lo que aparenta? No es solo pan ni fibras vegetales, sino células cardíacas, glóbulos blancos y rastros de un corazón que aún parece vivo. ¿Es un error de laboratorio, un engaño bien orquestado o algo que la ciencia no está lista para explicar? Desde hace siglos en todo el mundo se relatan episodios similares, objetos que no se comportan como deberían, fragmentos que parecen transformarse en carne, líquidos que toman el aspecto de sangre, partículas que resisten al tiempo sin descomponerse jamás. Historias que han avivado la devoción de los fieles, pero en ocasiones han sido examinadas por médicos y laboratorios. Aquí surge la pregunta central de nuestra investigación. ¿Qué ocurre cuando la ciencia estudia un supuesto milagro? La respuesta a esta pregunta es más increíble de lo que pensamos. Antes de comenzar con esta investigación, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los próximos videos. Para comprender a fondo el peso de los acontecimientos de los que hablaremos en un momento, debemos dar un paso atrás y recordar qué representa la Eucaristía en la fe católica. Para los católicos, la hostia consagrada representa la presencia real de Cristo, no solo un símbolo o conmemoración. Cuando se habla de milagros eucarísticos, se refiere a episodios donde esta transformación, usualmente invisible, se manifiesta de forma concreta ante todos. Para los creyentes, estos son signos de una promesa evangélica. Para los no creyentes, son fenómenos sorprendentes, porque incluyen hallazgos materiales que a menudo se han estudiado con instrumentos científicos modernos y no siempre tienen una explicación clara. Y es precisamente a partir de esta dualidad entre la fe y la investigación científica que algunas reliquias han adquirido un valor extraordinario. La más famosa se encuentra en Abruzzo, en Lanciano, y es precisamente aquí donde comienza nuestra investigación. En Abruzzo se resguarda una de las reliquias más enigmáticas del cristianismo. Según la tradición, en el siglo VIII, un monje basiliano dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y presenció cómo la hostia se volvía carne y el vino sangre. La crónica relata un milagro sucedido durante la misa frente a los fieles, y desde entonces esa reliquia atravesó los siglos custodiada con devoción. Pero en 1970 el arzobispo local hizo algo inédito y arriesgado. Permitió un análisis científico completo del hallazgo. La tarea fue encomendada al profesor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomía Patológica e Histología en la Universidad de Siena, bajo la supervisión del profesor Ruggero Bertelli, titular de Anatomía en la Universidad de Siena y miembro de la Academia de Ciencias. Durante meses, Linoli utilizó microscopía óptica y electrónica, análisis histológicos, electroforesis de proteínas plasmáticas y espectrofotometría para analizar las muestras. En 1971 presentó los resultados en un documento oficial del Boletín Diocesano del Anciano, y sus palabras causaron sensación. No fibras vegetales, no almidón, residuo de pan, ácimos, sino tejido humano, más precisamente tejido miocárdico, fibras musculares estriadas, con núcleos celulares intactos, compatibles con el ventrículo izquierdo del corazón. En los coágulos encontró, en cambio, sangre humana completa, con proteínas plasmáticas y, algo aún más sorprendente, sin rastros de conservantes artificiales ni signos de degradación enzimática. Una anomalía inexplicable en un hallazgo de más de 1000 años de antigüedad. Inolia también notó otro detalle, la tipificación de la sangre. El grupo era AB, uno de los más raros, presente en solo el 5% de la población. En un pasaje del informe escribió: El tejido es claramente miocardio humano y la sangre es humana, con proteínas plasmáticas normales y sin conservantes. La conclusión fue tan impactante que la prensa internacional difundió la noticia sobre un corazón vivo conservado 13 siglos. Como siempre, junto al entusiasmo hubo críticas y con razón. Primero, la reliquia carece de cadena de custodia continua. No hay documentos que certifiquen su conservación sin posibles contaminaciones por siglos.
El estudio de Linoli no se publicó en revistas científicas internacionales revisadas por pares, solo en un boletín eclesiástico e informes internos. Ningún laboratorio independiente ha replicado los resultados. Sin embargo, existen informes de un médico experto que afirmó haber visto tejido cardíaco humano vivo en agonía. Una afirmación que sigue generando interés y debates sobre el anciano, porque si bien es cierto que desde el punto de vista metodológico el estudio sigue siendo frágil, también es cierto que la descripción microscópica es tan detallada que resulta difícil descartar el caso como una simple leyenda. Si el anciano nos remonta 12 siglos, en Buenos Aires el caso surgió en plena actualidad. Es 1996 en el barrio de Almagro, en la parroquia de Santa María. Durante la distribución de la comunión, una hostia consagrada cae accidentalmente al suelo. Según las normas litúrgicas, ya no puede ser consumido. Se recoge respetuosamente y se coloca en un recipiente pequeño con agua, donde debe disolverse lentamente según la práctica. Pero lo que sucedió en los días siguientes dejó a todos sin palabras. La hostia, en vez de disolverse, mostró una mancha rojiza que no se detenía, sino que crecía. La noticia llegó rápido al cardenal Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio ordenó resguardarla cuidadosamente y, tras observarla, decidió hacer lo que pocos se atreverían: someterla a análisis científicos. La muestra se envió a Estados Unidos y fue analizada por especialistas, incluido el Dr. Frederick Zugibe, patólogo forense, profesor en Columbia y consultor de la Policía del Estado de Nueva York. Zugibe había realizado miles de autopsias, especialmente en muertes cardíacas y violentas. Cuando observó ese material se quedó desconcertado. Al microscopio no vio fibras vegetales ni material amorfo, sino tejido cardíaco humano, compatible con el ventrículo izquierdo, la cámara que bombea sangre oxigenada al cuerpo. Y además las fibras mostraban signos de inflamación aguda, como las de un corazón que estaba sufriendo. En el momento de la extracción, Zugibe declaró que había glóbulos blancos vitales. Un detalle crucial: los glóbulos blancos sobreviven muy poco tiempo fuera de un organismo vivo, y su vitalidad es señal de que el tejido aún estaba vivo. Palabras precisas mencionadas en conferencias y documentos informativos. Se trataba de tejido cardíaco humano del ventrículo izquierdo, con signos de inflamación aguda y presencia de glóbulos blancos vivos, como en un corazón doliente. En este caso, como en el anciano, la ciencia también objetó. Primero, la cadena de custodia. La hostia estuvo en agua varios días antes de tomar muestras, por lo que no se descarta contaminación. No está documentado con precisión quién tuvo acceso al recipiente ni en qué condiciones. Los resultados de Zugibe no se publicaron en revistas científicas revisadas, sino que circularon en conferencias, testimonios y documentos eclesiásticos. Sin embargo, destaca un dato. Un patólogo de fama mundial, experto en miles de autopsias, afirmó haber visto un corazón vivo bajo el microscopio. No pigmentos, no mohos, no hongos, sino fibras musculares cardíacas inflamadas y glóbulos blancos vitales. Una paradoja biológica difícil de explicar. Normalmente, un tejido humano en agua se degrada en pocas horas y las células pierden vitalidad rápido. Aquí, en cambio, días después, el material no solo parecía intacto, sino vivo. El caso de Buenos Aires, entonces, no fue un relato lejano en el tiempo, sino un hecho reciente, ocurrido bajo la responsabilidad directa de un cardenal que años después se convertiría en el Papa Francisco. Un detalle que da a este asunto un peso especial, pues incorpora el misterio eucarístico en la crónica de nuestro presente. Octubre de 2008. Pequeña iglesia en Sokuka, este de Polonia. En la misa, una hostia consagrada cae accidentalmente al suelo, como indica la práctica litúrgica. Se coloca en un recipiente con agua para que se disuelva lentamente y con respeto. Pero tras varios días, la hostia no se disuelve. Al contrario, en el centro aparece una mancha rojiza que no desaparece, no se disuelve. El sacerdote, sorprendido por la anomalía, informa al obispo local. La diócesis inicia una verificación inmediata y encarga la muestra a 2 expertos de la Universidad Médica de Białystok, la profesora María Elżbieta Sobaniec-Botowska y el profesor Stanisław Sulkowski, ambos anatomopatólogos con una larga experiencia en histología.
Los científicos analizan muestras al microscopio y quedan atónitos por lo que observan. No son fibras vegetales ni contaminación fúngica o bacteriana. Bajo el objetivo del microscopio se distinguen claramente fibras musculares estriadas, núcleos celulares y signos de sufrimiento cardíaco agudo, en otras palabras, tejido miocárdico humano. Pero hay un detalle que hace este caso aún más sorprendente que los del Anciano o Buenos Aires. Los patólogos no observan dos materiales separados, pan por un lado y carne por el otro, sino una especie de compenetración a nivel subcelular. Las fibras musculares parecen entrelazarse con la matriz de la hostia de una manera que no corresponde a ningún proceso biológico conocido. En una conferencia de prensa de 2009, la profesora Sovanik Wotowska declaró: "El fragmento de tejido es miocardio humano fusionado con el pan de una manera que no se puede explicar científicamente". La particularidad de Sokuka es esta: no solo la presencia de tejido cardíaco humano, sino la descripción de una fusión estructural que contradice todo principio de la biología y de la ciencia de los materiales. Ya no se trata solo de preguntarse cómo es posible que aparezca tejido humano en una hostia. La pregunta aquí se vuelve más radical: ¿cómo puede materia de naturaleza diferente fusionarse hasta convertirse en una sola cosa? 5 años después, en 2013, un episodio similar ocurrió en Legnica, en el sur de Polonia. También en este caso, una hostia caída fue puesta en agua para disolverse y, con el tiempo, apareció una mancha roja que llevó a la diócesis a iniciar nuevos análisis. La muestra se entregó a 2 laboratorios universitarios, la Universidad de Medicina de Breslavia y el Instituto de Medicina Forense de Szczecin. Los exámenes histopatológicos fueron concluyentes. También aquí, bajo el microscopio, se identificó tejido humano, más precisamente fibras musculares compatibles con el miocardio, con características típicas de un corazón que sufre. Las secciones histológicas muestran fragmentos de músculo estriado que muy probablemente corresponden al miocardio. Son visibles alteraciones típicas de sufrimiento agudo. Como en Sokuka, lo que más impactó a los investigadores no fue solo identificar el tejido, sino su relación con la hostia. No 2 elementos separados, sino un solo conjunto. El caso tuvo un seguimiento importante. En 2016, después de años de investigaciones y consultas, la Santa Sede autorizó oficialmente el culto de la reliquia, reconociendo su carácter extraordinario. Este detalle vuelve a Legnica un caso único. No solo análisis científicos e informes médicos, sino también el reconocimiento oficial de la Iglesia, que invitó a los fieles a venerar ese fragmento como signo extraordinario. Sin embargo, también aquí permanecen las mismas críticas metodológicas. Los resultados no se publicaron en revistas científicas internacionales y la documentación quedó confinada en los archivos eclesiásticos. Para los críticos, una limitación que impide considerar los análisis como definitivos. Sin embargo, 2 institutos universitarios polacos redactaron informes coincidentes sobre tejido humano compatible con el miocardio, y que la Iglesia haya autorizado por primera vez el culto de una hostia convertida en carne según esos análisis. Agosto de 1730, Siena celebra y se prepara para la Asunción en la iglesia de San Francisco. Durante la noche, ladrones entraron y robaron la píxide con 223 hostias consagradas. Es un escándalo que conmociona a la comunidad. La profanación de la Eucaristía es uno de los sacrilegios más graves. Después de 3 días de búsqueda, las hostias son encontradas cubiertas de polvo dentro de una caja para limosnas, en otra iglesia de la ciudad. Se devuelven a la comunidad, pero los sacerdotes deciden no consumirlas y las conservan como signo de reparación por la ofensa. Y aquí comienza un fenómeno desconcertante. Esas hostias hechas solo de harina y agua no se descomponen. Pasan meses, luego años, luego décadas. Las hostias de Siena permanecen intactas como recién hechas. El hecho no fue solo una anécdota. Durante siglos hubo varias verificaciones oficiales. Una destacada fue en 1914, cuando el Papa Pío X autorizó una comisión diocesana para examinarlas. Participaron químicos y médicos, entre ellos el doctor Biagio Bartalini, quien en su informe escribió: Examinamos las partículas desde el punto de vista químico y físico. No había rastro de descomposición. Su frescura, después de tantos siglos, es un fenómeno que trasciende las leyes naturales que conocemos. Los expertos observaron que faltaban los procesos típicos de degradación.
No hubo hidrólisis del almidón, ni oxidación de los lípidos, ni proliferación microbiana. En práctica, ninguna de las reacciones químicas que deberían destruir un alimento expuesto al aire y al tiempo. Se realizaron nuevas verificaciones en 1922, 1950 y en los años 70 y 80 del siglo XX. Todas llevaron a la misma conclusión. Las hostias parecían sorprendentemente frescas, comestibles, como si hubieran sido hechas hace pocas semanas. No faltaron explicaciones racionales. Alguien sugirió condiciones microclimáticas particulares, tal vez el aire seco de la teca, o alguna reacción química inusual capaz de detener los procesos naturales. Pero ninguna teoría logró explicar de manera convincente la total ausencia de deterioro en más de 2 siglos y medio. En el anciano Buenos Aires, Sokoka y Legnica, vimos hostias que parecen volverse tejido cardíaco y en Siena partículas que no se corrompen con el tiempo. Existe otra reliquia que une todos estos eventos a un nivel más profundo: la Sábana Santa de Turín. Un lienzo de lino de más de 4 metros que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión. En la tela, visible a simple vista, se distingue la imagen de un hombre crucificado con marcas compatibles con las heridas de la pasión. Para algunos es el mayor ícono del cristianismo, para otros una obra de arte medieval. La Sábana Santa es la reliquia más estudiada y debatida del mundo. En 1988, 3 laboratorios internacionales realizaron el famoso análisis de carbono 14, fechando el lino entre 1260 y 1390. Parece un veredicto claro, pero como vimos en videos anteriores, aún hay muchas dudas sobre esta datación. Las investigaciones, sin embargo, no se detuvieron con esa datación, ya antes y luego, incluso después. Otros investigadores se concentraron no tanto en la tela, sino en los rastros biológicos impresos en ella. En los 80, el forense de Turín, Pierluigi Baima-Bollone, hizo análisis hematológicos en muestras de la Sábana Santa. Confirmó que se trataba de sangre humana e incluso logró determinar su grupo sanguíneo. La sangre es humana, masculina, de grupo AB. Un dato interesante si se conecta con otras reliquias de la Pasión. Aquí surge una conexión que no debe ignorarse. En 1971, en Lanciano, Odoardo Linoli identificó que los coágulos de la reliquia eran del grupo AB. También pasó en Polonia, en Sokoka y Legnica. En lugares y épocas diferentes, con siglos de distancia, muestras analizadas de manera independiente llevaron al mismo resultado: sangre humana tipo AB. Un detalle nada trivial. El AB es uno de los grupos más raros del mundo, presente en promedio solo en el 5% de la población global, con una concentración ligeramente mayor en Medio Oriente. Un dato que para muchos creyentes tiene un valor simbólico. Idealmente devolvería esa sangre a la tierra de los orígenes del cristianismo. Pero hay más. En medicina transfusional, el grupo AB es el receptor universal, ya que puede recibir sangre de cualquier grupo. Es un detalle técnico que, sin embargo, ha fortalecido la creencia en la sobrenaturalidad de la reliquia, el símbolo concreto de Cristo que, en el acto supremo del sacrificio, se convierte en aquel que puede recibir a todos, que acoge en sí a cada hombre. Claro, no faltan las objeciones. Los expertos señalan que la sangre antigua se degrada y pierde las características para diferenciar los grupos, y que la tipificación en restos de siglos de antigüedad es un proceso frágil, no siempre confiable. Algunos críticos creen que la recurrencia del AB podría deberse a errores técnicos o interpretaciones forzadas. Aún así, es difícil ignorar esta coincidencia. Hostias transformadas en carne, reliquias de la Pasión, la misma Sábana Santa, todas parecen llevar impresa la misma marca biológica rara, peculiar, improbable. No cualquier grupo, solo el AB. La pregunta es inevitable. ¿Se trata de una manipulación tan refinada que engaña a médicos y científicos? ¿O ante una señal que desde la materia habla de algo que la ciencia aún no descifra? Hemos cruzado siglos y continentes, del Abruzzo medieval del Anciano a la Buenos Aires actual, desde las iglesias polacas de Sokoka y Legnica hasta las hostias incorruptas de Siena, llegando hasta el misterioso lino de la Sábana Santa de Turín. En todos estos casos, la ciencia investigó lo que la fe ya consideraba milagro. Y los resultados, aunque con 1000 precauciones, hablan un lenguaje que no se puede ignorar. Tejido cardíaco humano, compatible con el ventrículo izquierdo,
fibras musculares que muestran signos de un corazón en agonía, glóbulos blancos vitales, como si el tejido estuviera vivo en el momento de la extracción. Y un detalle que siempre se repite: la sangre del grupo AB, rara, peculiar, difícil de descartar como simple coincidencia. Sin embargo, incluso ante estos datos, las dudas permanecen. Ningún estudio ha sido publicado en revistas científicas revisadas por pares. Ningún laboratorio independiente replicó los resultados, y las cadenas de custodia no estuvieron aseguradas como en una investigación forense. La tipificación de sangre antigua sigue siendo frágil y propensa a errores. Por otro lado, la ciencia ha demostrado que no todo lo que parece extraordinario lo es realmente. En casos como el de Dallas en 2006 se analizaron hostias que, al igual que antes, parecían transformadas en tejido biológico. Los análisis revelaron que no era sangre sino microorganismos proliferando. Bacterias como Serratia marcescens pueden producir un pigmento rojo llamado prodigiosina. Entonces, ¿debemos pensar que todo se puede explicar así como un juego de hongos y bacterias? No parece tan sencillo. En la anciano Buenos Aires y Polonia no solo hubo coloraciones anómalas, sino tejido humano analizado al microscopio con detalles histológicos claros. Aquí se juega el verdadero misterio, entre el límite de la ciencia que exige pruebas replicables y el lenguaje de la fe que ve en esos fragmentos una señal tangible. Quizás la verdad no está solo de un lado u otro, sino en esa zona gris donde la razón termina y surge el enigma. Un enigma que no se deja archivar, que resiste al tiempo, como las hostias de Siena que cruzan siglos, o la reliquia del anciano que ocurre en distintos lugares con igual señal de sangre. Antes de Buda, un enigma que desafía a creyentes, escépticos, científicos y devotos. Y entonces, los dejamos con una pregunta: si realmente en estos fragmentos está impresa la huella de un corazón en agonía, ¿a quién pertenece ese corazón? ¿Es un engaño refinado, un misterio de la biología aún no comprendido, o un mensaje que, a través de la materia misma, sigue hablándonos desde hace 2000 años? Y ahora, como siempre, queremos escuchar su voz. ¿Qué piensan de estos eventos? ¿Están convencidos de que estamos ante fenómenos inexplicables? ¿O creen que detrás hay explicaciones naturales aún por descubrir o manipulaciones sofisticadas? Háganoslo saber en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.